En la clase de hoy vamos a comenzar con el segundo bloque de las prácticas de laboratorio de la asignatura de animación por ordenador. La estructura que le hemos dado a la asignatura tiene dos bloques. En un primer bloque lo que hemos estado viendo es una introducción a la informática gráfica. Tanto en la parte teórica de la asignatura, en las clases de teoría, como en las clases prácticas, lo que hemos estado haciendo es presentar una introducción, un breve curso, por decirlo de alguna forma, sobre informática gráfica basándonos en la biblioteca Vulkan. Se trataba de explicar cómo aprovechar el funcionamiento de las tarjetas gráficas para generar gráficos. Vimos que había dos formas fundamentales de renderizado, es decir, de generación de gráficos por ordenador, que eran las técnicas de ray tracing, de trazado de rayos, y las técnicas de rasterización. Como las tarjetas gráficas están especialmente preparadas para hacer de manera muy rápida el proceso de rasterización. Y en concreto Vulkan pues sería una biblioteca dedicada precisamente a este tipo de desarrollos. Por supuesto, en un curso que dura un único cuatrimestre no es posible realizar un curso muy completo respecto de informática gráfica, y nos hemos dejado atrás muchísimos aspectos que son muy importantes, como todo el tema de texturas, de partículas, de física, de sombreado, que son técnicas bastante complejas y bastante interesantes, y no las hemos podido explicar desde un punto de vista de programar, digamos, a bajo nivel directamente con nuestros programas en C o C++ sobre las tarjetas gráficas. Hemos querido no seguir profundizando en ese aspecto y pasar a un segundo bloque para poder avanzar más en la materia que de hecho da título a la asignatura, que sería la animación por ordenador. Los modelos que hemos ido viendo, que hemos ido desarrollando a mano, pues están basados en figuras geométricas para los que las mallas que nos definen los objetos, es decir, esos vértices que enlazamos mediante aristas, mediante primitivas de tipo triángulo, pues las posiciones de estas mallas responden a figuras geométricas y por tanto responden a ecuaciones matemáticas que podemos programar. Para hacer una animación realista, para diseñar pues personajes, objetos reales, evidentemente no vamos a tener una ecuación matemática que nos describa la posición de los puntos de los vértices de la malla que me defina pues la cara de una persona. Para ese tipo de objetos, para diseñar ese tipo de objetos, utiliza software específico, software de diseño gráfico. Entonces, el segundo bloque de la asignatura va a estar dedicado a explicar una herramienta en concreto de diseño gráfico. Las herramientas de diseño gráfico nos permiten tanto modelar, es decir, construir los objetos, las mallas que definen los objetos, como también animarlos, es decir, generar los movimientos de esos objetos, de esos cuerpos, sus articulaciones, sus esqueletos, la forma en la que la malla se relaciona con el esqueleto que forma cada cuerpo. Todo este tipo de desarrollo pues resulta mucho más adecuado verlo con una herramienta específica que permita describir este tipo de aplicación, ¿no? Este tipo de problema. Existen varias herramientas de diseño 3D, de diseño gráfico, orientadas también a la animación en el mercado. Quizás las más conocidas sean las de Autodesk. Autodesk es una empresa, la conocemos sobre todo por AutoCAD, por el software de desarrollo gráfico que utilizan sobre todo pues, ingenieros y arquitectos, pero tiene otras dos herramientas dedicadas a la animación y a la generación de gráficos en 3 dimensiones y de modelado, que serían
3ds Max y Maya. La verdad es que es chocante que estos dos productos, estas dos herramientas, sean de la misma empresa, y de hecho sean posiblemente las dos aplicaciones software más potentes que hay en el mercado para generar tanto gráficos como animaciones por ordenador, animaciones en 3D. La razón por la que Autodesk ha desarrollado dos herramientas diferentes es que realmente no son software desarrollado por Autodesk, sino software desarrollado por otras empresas que finalmente han sido absorbidas por Autodesk. Esta sería la página principal de 3ds Max. Aquí podemos ver algunos ejemplos de gráficos desarrollados mediante 3ds Max. Como veis, la calidad gráfica es muy buena. Estamos hablando de software comercial, de software comerciales que existen. Por un lado 3ds Max, y por otro lado Maya, que es vamos a bajar el volumen. El vídeo de presentación está más dedicado a mostrar capturas de trabajos desarrollados en Maya. Y como os digo, son las dos herramientas comerciales quizás más potentes que hayan en el mercado. Muchísimos de los efectos visuales que vemos en las películas de cine o en las series de televisión están desarrollados en Maya o en 3ds Max. Entre otros, esa es una de las razones por las que también evidentemente son herramientas caras. El precio que tienen estas herramientas pues son del entorno, bueno, creo que lo veíamos por aquí arriba, de más de 2.000 euros al año, el precio de la licencia de cada una de estas dos herramientas. Tienen las dos el mismo precio, para de alguna forma no desde Autodesk no fomenten el uso de una frente a otra. También existían otras aplicaciones anteriores de Autodesk como SoftImage que ya han ido desapareciendo para potenciar los dos productos principales de la marca, de la compañía, que son, como digo, 3ds Max y Maya. No son las únicas herramientas que existen en el mercado. Por ejemplo, tenemos también Cinema 4D de Maxon. No sé si hay aquí algún vídeo de presentación de la herramienta. Bien, pues Cinema 4D, que es la que estamos viendo, tiene un precio de la licencia bastante más asequible que las de Autodesk, que tampoco se abaratan, son 725 euros al año. Vamos a parar esto ya. Otra de estas herramientas sería ZBrush de Pixologic. Aquí veis también ejemplos de
de dibujos, ¿no? de gráficos desarrollados con ZBrush. Y bueno, la última de las herramientas que os voy a presentar es Lightwave de NewTek, que sería esta que tenemos aquí. Que el precio de tanto de ZBrush como de Lightwave pues es del orden de unos 900.000 euros por licencia. En este caso no son licencias anuales, sino que puedes comprar la licencia completa de la aplicación. Es software algo de menor calidad, desde luego, que los de Autodesk, más baratos en este caso. Y bueno, esto simplemente era para comentaros que realmente hay bastante software disponible respecto de herramientas que permiten hacer diseño gráfico, hacer animación por ordenador en el mercado. La que vamos a utilizar en la asignatura, en este segundo bloque de la asignatura, es la herramienta Blender. ¿Por qué Blender? Pues porque es una herramienta de libre distribución. Básicamente es software libre, con lo cual podéis descargarla. Aquí veis que ahora mismo podéis, la versión estable actual es la 2.91. La versión que vamos a utilizar en las prácticas es la versión 2.90, que es la que tengo instalada en este momento en el ordenador. Realmente han sido dos versiones que han salido en un tiempo bastante breve. La versión 2.90 se publicó en septiembre del 2020 y la 2.91 2 meses más tarde, salió en noviembre. ¿Qué es Blender? En definitiva, ¿qué son estas herramientas? ¿Qué hacen estas herramientas? Bueno, pues en primer lugar, son herramientas que permiten desarrollar modelos en 3 dimensiones, es decir, estos cuerpos, estos objetos que nosotros queremos introducir en nuestros programas, en nuestros videojuegos, si queremos desarrollar videojuegos, o en nuestras escenas de gráficos por ordenador, pues se pueden modelar todo lo que sean las mallas de los objetos, se pueden modelar de una manera bastante más cómoda, no hay que ir pensando en colocar cada vértice conociendo exactamente su posición, sus coordenadas, nada por el estilo. Contienen herramientas de modelado bastante potentes y bastante relativamente cómodas. Tienen también las posibilidades de definir personajes articulados, es decir, de introducir, en Blender se conocen como armaduras, de introducir esqueletos y vincular las mallas a esos esqueletos de manera que podamos plantear poses de nuestros personajes, de nuestros objetos, que hagan que no sean objetos rígidos, sino que tengan articulaciones y que se adapten. Por ejemplo, un personaje de tipo humano, que pueda mover los brazos, las piernas. Tienen Blender y el resto de las herramientas también, pues características que te permiten definir de manera bastante sencilla estas articulaciones y el comportamiento de los esqueletos, de manera que puedes fijar las poses de estos objetos y generar animaciones de una manera bastante sencilla. La herramienta contiene también motores de renderizado, es decir, tiene varios además. Los motores de renderizado serían los algoritmos que utilizamos para generar los gráficos, el proceso de renderizado. Os comenté a principio de curso que hay 2 técnicas básicas, que eran el ray tracing y la rasterización. Normalmente el ray tracing se utiliza para generar gráficos de mayor calidad, pero que requieren bastantes recursos, se tarda bastante en generar ese tipo de gráficos, y es lo que se suele utilizar a la hora de utilizar efectos digitales en las películas, o bien hacer series animadas o hacer vídeos animados, puesto que cada uno de los fotogramas de ese vídeo requiere bastante tiempo, requiere unos segundos para generarse.
unos segundos, o bueno, en función de la calidad que queramos y de lo compleja que sea la escena que estamos renderizando, pues requerirá más o menos tiempo ese renderizado. Por tanto, son algoritmos de renderizado que se utilizan pues para esto, para animación, para hacer fotogramas de calidad. Mientras que si queremos hacer videojuegos, pues el motor de renderizado que se utilizaría pues sería basado en rasterización, intentando, como hemos ido haciendo nosotros en el bloque anterior, aplicar al máximo las capacidades que nos ofrecen las tarjetas gráficas en cada momento. Bien, en Blender tenemos tanto motores de renderizado basados en Ray Tracing dedicados a generar imágenes de calidad tipo fotograma, como motores de renderizado basados en rasterización pensados para desarrollar videojuegos. Las dos orientaciones están incluidos dentro de la herramienta. Por tanto, estamos hablando de herramientas potentes que nos permite, que nos va a dar mucho juego, y en el caso de Blender, que además es una herramienta gratuita. Que sea gratuita no quiere decir que sea de peor calidad que las herramientas que hemos ido viendo. Quizás Blender no esté a la altura que puede estar, por ejemplo, el 3ds Max o Maya, pero sí son herramientas, o sea, sí contiene características que permiten obtener resultados de mucha calidad. Quería poneros algún ejemplo de proyectos en Blender. Y por ejemplo, este es un vídeo de animación desarrollado en Blender. No solo es que el vídeo esté desarrollado en Blender, sino que todo el proceso de diseño, de generación de la historia, lo desarrolló la comunidad de diseñadores de Blender. Todo esto son gráficos por ordenador, todo esto está generado utilizando la herramienta Blender. Voy a esperar al menos que salga la niña con el perrito de cerca. Bueno, vamos a pararlo, dura casi más de 7 minutos. Y era simplemente para mostraros la calidad. Vamos a ver un trozo de... Esto se me puede saltar el anuncio. Venga. Este es otro ejemplo de un vídeo de animación desarrollado en Blender. En este caso es un agente secreto. This is 327. I'm going in. Good luck, Agent. Hello. I was just admiring the art. Bueno. Haircut? Please. Evidentemente esto no es algo que se os vaya a pedir como parte de la asignatura para desarrollar un proyecto de este tipo, y fijaos que dura menos de 4 minutos,
pues cada uno de los objetos que habéis visto ahí, los personajes, la iluminación, todo ha tenido que ser diseñado. Esto supone el trabajo en equipo de muchísimas personas y, bueno, en general de artistas, no de informáticos, que también, sino que evidentemente esto es un trabajo, el de diseñador gráfico, que tiene un componente artístico enorme, ¿no? Vamos a ver a Blender. Aquí tenéis, bueno, este era el agente 327 que estábamos viendo. Aquí tenéis ejemplos de vídeos desarrollados con Blender, donde podéis apreciar el nivel de calidad que se puede llegar a obtener con esta herramienta, a pesar, como digo, de ser software libre. Además son proyectos, como aparece aquí, son proyectos abiertos que se desarrollan por una comunidad de diseñadores y que de hecho se ofrece de manera gratuita, ¿no? Bien. Para instalar Blender, pues simplemente nos descargaríamos el instalador. Como veis, 166 megas, solamente el instalador. Vamos a guardar archivo y pues simplemente lo instalaríamos, pues, como cualquier instalador, siguiente, aceptar todo y para adelante. Vamos a detener. Como os digo, en mi caso ya lo tengo instalado, por supuesto, y no es esta versión que se estaba descargando, sino la versión anterior, la 290, con la que os voy a grabar estos vídeos. Blender, como software libre, otra de las ventajas que tiene es que hay muchísima documentación también de manera gratuita disponible en Internet. Para empezar, por supuesto, tenemos el manual de usuario. Vamos a verlo aquí. Donde, bueno, en cada uno de los apartados aquí podéis ver cómo tenemos también versiones del manual de usuario para las diferentes versiones de la herramienta. La que os he abierto es la 291, que corresponde a la versión estable que descarga en este momento, pero incluso tienen ya el manual de usuario de la versión que se encuentra en desarrollo, que sería la 292. Además de lo que sería el manual, os recomiendo los tutoriales. Podéis encontrar muchísimos tutoriales también en Internet, pero os recomiendo que os veáis los vídeos tutoriales de este curso de primeros pasos con la versión 280, que bueno, también sigue siendo válida para la versión actual, que ya van por la 290, 291 en este caso. El curso de primeros pasos pues está formado por 47 vídeos, perdón, 47 vídeos. Vamos hasta aquí, ¿vale? En general son vídeos cortitos, veis que son 4 minutos, 5 minutos, y os recomiendo que los veáis. Están en inglés, pero sí os van a permitir, pues, cuando tengáis alguna duda de algún aspecto concreto de Blender, pues si buscáis el vídeo correspondiente a esa explicación, pues en un tiempo bastante corto podéis ver la explicación de las características esenciales. No va al detalle, no es tan exhaustivo como el manual, donde sí lo vais a ver todo, pero sí es muy útil ver, ya digo, este curso de primeros pasos para tener una visión completa de las posibilidades que os da la herramienta.
una de las de los motores de renderizado que ha incluido Blender es Grease Pencil, que es un motor de renderizado pensado para generar gráficos de este tipo, de tipo viñeta, ¿no? Esto es un aspecto también curioso de la herramienta que, bueno, nosotros no lo vamos a utilizar, ¿no? En este tutorial, de hecho, forma parte, la parte final del curso de primeros pasos, vienen ejemplos de cómo hacer modelado de algún personaje, en concreto este búho, basándose en un cubo, ¿no? Bien. Volviendo al manual, sí quería explicaros un poco de dónde sale todo esto. Es decir, cómo se construye una herramienta de esta calidad, de esta cantidad de propiedades, de características, siendo software libre. Bueno, pues tenéis aquí indicado un poco lo que ha sido la historia de Blender, y que sí quería comentaros un poco, pues me parece interesante, ¿no? Blender empieza en el año 1988 con la creación de una compañía de animación que se llamaba Neo Geo, una compañía holandesa. Uno de los cofundadores fue Ton Roosendaal, que era digamos, la parte creativa y la parte técnica de la empresa. Él dirigía todo lo que fue el desarrollo software de la empresa, todo el desarrollo del software que utilizaba la empresa para crear los productos de animación de la empresa. El Neo Geo se convirtió en el estudio de animación más importante de Holanda, en uno de los mejores de Europa, ganó varios premios, y a lo largo de 10 años más tarde, a medida que se fue desarrollando, pues Tom se da cuenta o decide que todo lo que es todo el software que se está desarrollando como un software interno dentro de la compañía, pues puede ser utilizado por mucha más gente fuera. Es decir, es un producto que como tal podrían intentar sacarle un rendimiento económico, ¿no? Entonces decide fundar una nueva compañía que se denominó Not a Number, NAN, que fue una spin-off de Neo Geo, cuyo objetivo de negocio era pues el comercializar, sacarle partido a ese software que se estaba desarrollando internamente en Neo Geo y que solamente lo estaba utilizando Neo Geo. Ese software es Blender, ya tenía ese nombre, y deciden intentar pues, sacarle, ya digo, un partido económico y que sea el producto estrella de esa nueva empresa, Not a Number. Para venderse, digamos, lo primero que hicieron fue presentar su idea y presentar el desarrollo que ya tenía en ese momento Blender dentro de SIGGRAPH, dentro del congreso de gráficos por ordenador más importantes que hay en el mundo. Fueron al SIGGRAPH del año 99 a presentar la empresa, Not a Number, y a explicar un poco su intención de modelo de negocio. Consiguieron en una ronda de financiación, consiguieron bastante dinero que les permitió pues hacer que despegara la empresa. El objetivo de Not a Number era desarrollar una versión comercial de Blender. Comercial me refiero en cuanto al acabado, en cuanto al aspecto. Evidentemente, el software que uno desarrolla internamente para una empresa pues nunca tiene el nivel de acabado, visual y de gestión de errores, por ejemplo, y de corrección de errores que debe tener un software que uno pretende comercializar, ¿no? Entonces contrataron mediante la ronda de financiación, mediante los nuevos socios, mediante el nuevo capital inyectado en la empresa, eso les permitió contratar pues, a más de 50 programadores que terminaron de desarrollar esa primera versión de Blender que sí se sacó al mercado, que fue la versión 2.0.
El modelo de negocio que planteaba Tom Rosendahl era un producto que fuera gratuito, no software libre, sino gratuito, es decir, que hubiera una versión gratis, de manera que la gente se lo pudiera descargar, el ejecutable, pero no el código fuente, y poder trabajar y ver un poco el funcionamiento del entorno. Y el negocio iba a consistir en ofrecer ya mediante pago pues la versión completa o módulos separados, todo lo que sería la versión más avanzada del producto. El problema que tuvo Nathan Amber pues, fue la crisis de las .com de los años 2000, el comienzo de los 2000, pues hubo primero un boom de mucho dinero invertido en compañías de informática, pero también a eso le siguió la quiebra de muchísimas de ellas y todo lo que fue lo que se conoció como la burbuja de las .com. El Nathan Amber no consiguió hacer rentable toda la inversión que habían conseguido y no consiguieron, a pesar de que ya sacaron su producto, su versión 2 de Blender al mercado y que llegaron a tener más de 250.000 usuarios registrados que se habían descargado la aplicación. Sin embargo, a nivel económico no consiguieron que la empresa fuera rentable. Eso llevó al final a la empresa a la quiebra, muy rápido además, en 2001. Y en principio eso a lo que habría llevado no ocurrió. Ocurrió, de hecho, lo mismo con varias empresas de gráficos por ordenador. Fue una época en la que quebraron algunas de estas empresas o se produjeron bastantes absorciones por empresas quebradas. Eso llevó en principio a la desaparición de Nathan Amber y lo que debería llevar aparejado la desaparición de este software de Blender. Sin embargo, Tom no quiso darlo por muerto y lo que hizo fue, en este caso, plantear la creación de una fundación que continuara el desarrollo de ese software. Creó la Fundación Blender y el objetivo ya como fundación era que el software de verdad fuera software libre. Es decir, la fundación quería distribuir Blender y continuar el desarrollo de Blender, pero en este caso ya dentro de la filosofía del software libre. Para eso lo primero que necesitaba era que la fundación fuera la propietaria del código fuente de Blender, cosa que no era cuando se crea la fundación. El primer paso fue comprar o llegar a un acuerdo con los inversores, con los deudores de Nathan Amber, para acceder a la propiedad del código fuente de Blender. Se hizo una campaña de financiación para esta fundación Blender y se consiguieron pues, 100.000 euros en solo 7 semanas. De manera que arrancó la fundación, consiguieron hacerse los propietarios del código fuente de Blender y empezaron a hacer a continuar el desarrollo de Blender y a distribuirlo, en este caso ya como software libre. Aquí tenéis todas las versiones que ha ido teniendo Blender. Las primeras versiones es el software interno de Neo Geo, estamos hablando del año 94, del año 98. En el 98 se funda Nathan Amber, se trabajan sobre la versión 1.3, hacen versiones, ya empiezan a publicar manuales, etcétera, hasta sacar la versión 2, que es la que saca o la que pretenden que fuera digamos la versión final de Nathan Amber. Nathan Amber saca en abril del 99 una SIKI, es decir, una versión en la que sí había que pagar, en este caso $95 para desbloquearla. Esto dura poco. Al año siguiente ya deciden de nuevo que la primera versión sea gratis y seguir trabajando en ese modelo de negocio que os decía. Finalmente, pues la empresa quiebra y
hasta el año 2002 no se retoma dentro ya de la Fundación Blender. Se hace una primera conferencia de Blender, donde se expresa un poco el deseo, la idea de convertir Blender en software libre. La primera versión realmente de software libre fue la 2.26 de febrero del 2003. Bueno, estamos hablando ya de hace 17 añitos. Y desde entonces se van sucediendo las versiones. Como veis, bueno, van sucediéndose las versiones hasta llegar a la 2.5, donde hay una recodificación completa. Estaríamos hablando del año 2011. A partir de ahí, pues nuevas versiones. Y de nuevo, en el año 2019 se hace una revisión bastante profunda que da lugar a la versión 2.80, de la que de alguna forma estamos viviendo todavía. Como decía, las versiones actuales, sobre la que vamos a trabajar es la 2.90 de agosto del 2020, y la que podéis descargar actualmente, la versión estable actual, sería la 2.91, que salió en noviembre del 2020. Bien. Bueno, pues vamos a arrancar por fin Blender. Y este es el aspecto que tiene la herramienta. Bien, inicialmente vemos una ventana de bienvenida donde podemos ver siempre una imagen. Esta imagen la van cambiando en cada versión. Y vemos opciones o bien de crear un nuevo proyecto, o bien de abrir algún proyecto que tengamos ya creado, o bien los últimos que hayamos creado, o bueno, también las notas de la versión, etcétera. Simplemente con pulsar fuera de la ventana de bienvenida ya la cerraríamos. Este es el aspecto que tiene la ventana principal de Blender. Y si antes de empezar a explicar nada, sí me gustaría comentaros algo sobre Blender y en general sobre todos los programas de diseño gráfico. Para poder realizar un diseño gráfico, los diseñadores gráficos profesionales pues requieren generalmente de un monitor todo lo grande que se pueda. De hecho, suelen trabajar con varios monitores al mismo tiempo. Otra de las cuestiones es que a la hora de trabajar con un ratón, el ratón de un portátil, por ejemplo, resulta bastante incómodo porque se trabaja mucho con el botón intermedio, con el botón central del ratón y con la ruedecita del scroll del ratón, y eso bueno, pues es algo que nos falta en los ratones de los portátiles. Y también incluso sobre todo para hacer ya un modelado más fino, suelen utilizar pizarras digitales para hacer en la escultura o en el modelado, para hacer un ajuste fino de la situación de los puntos o del dibujo que uno quiere hacer a la hora de escribir algún tipo de textura, o de aplicar alguno de los algoritmos de modelado, de modificación de las mallas, ¿no? En nuestro caso, ya digo, os recomiendo al menos que utilicéis un ratón con 3 botones y que tenga la ruedecita, porque si no resulta una aplicación bastante incómoda de utilizar. ¿Qué aspecto tiene la ventana principal del entorno? Bueno, pues aquí lo que vemos es un menú principal, esta barra de menú superior. En la parte de abajo hay una barra de estado, ¿de acuerdo? Y el objetivo es dejar el mayor espacio posible para la zona de trabajo, ¿de acuerdo? En la barra de estado pues se va a ir ofreciendo información pues contextual de las opciones que hay en cuanto a lo que se está haciendo en cada momento.
Por ejemplo, si pulsamos en alguno, bueno, dependiendo de la ventana en la que nos encontremos o de la posición en la que nos encontremos, pues veis que en la parte inferior se va modificando el contenido. Esto lo que explica es el efecto que tiene o qué función realiza cada botón del ratón en cada momento en función de la posición que ocupe el cursor en ese momento. También cuando hacemos, por ejemplo, el renderizado, nos permite informar de la evolución de ese renderizado, etc. Y eso en cuanto a la parte inferior, esta barra de estado. En cuanto al menú superior, o las opciones que tiene, básicamente son estas de aquí, que serían las siguientes. Bueno, pulsando sobre el iconito podemos volver a obtener la ventana de bienvenida. Podemos también obtener una ventana de acerca de, donde nos indica la versión de Blender, la fecha de lanzamiento de esta versión, la licencia que utiliza, etcétera. Y tienes también opciones de sistema. El siguiente apartado del menú sería el típico menú de archivo, donde nos permite bien crear un nuevo proyecto en Blender, abrir un proyecto que tengamos ya almacenado, abrir alguno de los proyectos recientes. Respecto a lo que tenemos, respecto al proyecto en el que estamos trabajando, pues podemos guardarlo en la opción Save, Save As, darle un nombre diferente. También es importante las opciones de Link y Append. ¿Qué es esto? Bien, os he dicho antes que uno de los usos de Blender es generar modelos en 3D, modelos de objetos, de personajes en 3D. Dentro de un proyecto podemos integrar modelos que estén desarrollados como otros proyectos de Blender. Hay dos formas de hacerlo. Una sería la opción Append y la opción Link. Con la opción Append, lo que introducimos en nuestro proyecto es una copia del modelo que estemos importando. De manera que, puesto que tenemos el modelo ya metido en nuestro proyecto, podemos hacerle los cambios que queramos y eso va a afectar exclusivamente a nuestro proyecto. También podemos utilizar la opción Link. La opción Link me permite incorporar a mi proyecto un modelo de un proyecto diferente, pero de forma que está enlazado. Es decir, cualquier modificación que yo le haga en mi proyecto a ese modelo está modificando también la descripción de ese modelo en el proyecto en el que está definido. Tenemos también la opción de importar modelos en otros formatos. Como veis, aquí tenemos modelos en varios formatos. Colada, por ejemplo, es un formato que ha definido la Fundación Cronos, la fundación que desarrolla tanto OpenGL como Vulkan, y lo ha definido como un formato XML de descripción de modelos 3D. Vemos otros formatos. Quiero destacaros también este de Wavefront, que es el formato OBJ, que es también un formato que se utiliza muchísimo, donde vais a ver muchos modelos descritos en este formato. El formato OBJ es un formato que desarrolló una empresa de las que quebró en su día, a principios de los 2000, y con la quiebra de la empresa el formato que utilizaba pues quedó libre. Se trata de un formato editable, al igual que Colada, que estaría en XML, en este caso no es XML, pero sí es un formato en modo texto, donde se pueden leer. De hecho, podéis abrir un fichero OBJ con un editor de texto y podéis leer las posiciones de los vértices, cómo se forman los triángulos, las primitivas, enlazando los diferentes vértices, las propiedades de cada vértice, en cuanto no solo su posición, sino también las normales, las coordenadas de textura, etc. Todo eso en modo texto plano. La ventaja que tiene el formato OBJ, al igual que por ejemplo el formato de Colada, es que al ser formatos de texto plano son formatos editables y podemos también parsearlos, es decir, podemos hacernos una especie de compilador sencillo que nos permita leer e incluso toquetear
en esas descripciones, ¿no? Podemos también exportar los modelos que estamos desarrollando en nuestro proyecto, de nuevo en el formato colada, en estos diferentes formatos, incluido el formato OBJ. ¿De acuerdo? Y esas serían opciones que tenemos de archivo. Podríamos, ya digo, de una manera bastante sencilla, incorporar otros modelos a nuestro proyecto. Voy a mostraros un ejemplo de esto. Vamos a quitar el cubo y vamos a agregar, vamos a importar un proyecto. Por ejemplo, este proyecto, o sea, este modelo, perdón, es un modelo de un Fórmula 1. Esto sería un proyecto importado desde fuera. Bueno, ahora os explico las diferentes opciones que estoy pulsando. Esto sería el resultado de importar un proyecto ya desarrollado, evidentemente, por un diseñador gráfico que tiene bastante más estilo que yo diseñando gráficos, ¿no? Modelos en 3D los podemos encontrar, vamos a vamos a volver a la situación inicial. Os decía que modelos en 3D podemos encontrarnos en internet bastante. Hace unos años eran bastante más sencillos de encontrar. Actualmente, pues casi todos los modelos pues se han ido poniendo como modelos de pago, pero aún así podéis encontrar todavía bastantes modelos de forma gratuita en internet. Os voy a mostrar un par de páginas donde la gente comparte, o bueno, donde podéis descargaros modelos en 3D. Una de ellas es free3d.com, que es esta que tenemos aquí abierta. Aquí podéis ver cómo dentro de lo que sería esta página pues, os permite descargaros modelos en Blender, modelos en Cinema 4D, en 3ds Max, en Maya, en formato OBJ, en formato FBX, etc. Tiene modelos de principio de arquitectura, de vehículos, de personajes, de aeronaves, también de muebles, electrónica, animales, plantas, etc. Armas. Podemos darle por ejemplo, a ver exclusivamente modelos gratuitos y podemos decirle que queremos ver, por ejemplo, este modelo. Podríamos descargar el modelo del Bugatti Chiron, el modelo 3D, de forma gratuita, y lo tenemos en formato OBJ, con lo cual podríamos importarlo en Blender, o también en formato directamente .blend, que sería ya directamente en el mismo formato que utiliza la herramienta Blender. Normalmente las licencias son de uso personal, es decir, no podéis utilizar estos modelos para evidentemente, ya que el diseñador gráfico lo ofrece de manera gratuita, no lo podéis incorporar en un proyecto comercial, pero ya digo, tenéis bastantes opciones de modelos disponibles, ¿no? Aquí tenéis otra página web también que permite compartir modelos, en este caso es TurboSkid, donde de nuevo tenéis opciones de modelos gratuitos, modelos desarrollados en 3ds Max, en Maya, en Cinema 4D, en Blender, en FBX, modelos en formato OBJ. También en este caso vemos modelos para ya motores de videojuegos como pueden ser Unity o Unreal. Y bueno, veis ejemplos de los modelos que podéis descargaros.
tanto modelos de vehículos, personajes, animales, aviones, helicópteros, de arquitectura, de mobiliario, de anatomía, tecnología, en fin, plantas, etc. El uso de modelos gratuitos lo que nos permite es que en unas prácticas como esta, una asignatura como esta, poder integrar modelos de bastante calidad a nuestros proyectos sin necesidad de que seamos diseñadores gráficos buenos, ya que al fin y al cabo estamos empezando en este mundo y no vamos a obtener nunca la calidad de diseño que te va a ofrecer un profesional con años de experiencia en el diseño gráfico. De forma que, bueno, esta es una opción que tenéis ahí si queréis hacer vuestros pinitos a la hora de desarrollar proyectos en Blender, por ejemplo. Si queréis unos proyectos un poco que contengan modelos más profesionales, pues como ya digo, hay todo un mundo de modelos en 3D disponibles, muchos de ellos de pago. Hace años era más difícil, o sea, no encontrabas tantos modelos de pago y encontrabas mucho más modelos gratuitos. Poco a poco se ha ido afianzando el comercio de este tipo de diseños y por otra parte es normal que los diseñadores gráficos pretendan cobrar por su trabajo. De manera que, bueno, tenéis siempre disponibles algunos modelos gratuitos y también bastantes otros modelos de pago. Volvemos a Blender y continúo entonces explicando lo que es el menú principal de la herramienta. Como ya decía, la opción de importar o exportar la tendríamos en el menú de archivo. Tenemos también el menú de edición, donde podemos deshacer y rehacer las modificaciones que queramos. Tenemos también dentro de la opción del menú de editar las preferencias. Esto nos permite modificar aspectos generales de la aplicación, como por ejemplo el tema que estamos utilizando. Estamos utilizando en estos momentos el tema que trae por defecto, que es el Blender Dark, pero podemos cambiar un poco. Esto simplemente es una cuestión de estilo, de colores, ¿no? Podemos pasar, por ejemplo, a algo radicalmente diferente, que sería el modelo en blanco, que sería algo así. Tendríamos una interfaz mucho más clara, o dentro de las típicas de Blender, irnos no a un gris oscuro, sino a un modelo en tonos de grises más claros. Vamos a dejarlo como estaba, que es el formato que trae por defecto. También se pueden cambiar opciones de sistema. Y, por ejemplo, el tema que os comentaba anteriormente del ratón, de describir los modos de funcionamiento del ratón. Por ejemplo, se puede intercambiar el modo de selección, de utilizar el botón de la derecha en lugar del botón de la izquierda del ratón, o bien la forma de simular el comportamiento del botón intermedio si no tenemos un ratón con botón intermedio, aunque ya os digo que si no lo tenemos el trabajo con Blender resulta bastante incómodo. La opción de procesar es lo que realmente queremos hacer con nuestro proyecto. Tenemos la opción o bien de generar una imagen o bien de generar una animación. Si queremos generar una imagen, pues estaríamos generando pues, un formato. Bueno, ahí podemos escoger el formato de salida que queramos, pero básicamente lo que estamos generando es una foto, un fotograma. Si le damos a la opción de animación, pues podríamos o bien generar la salida en formato vídeo, por ejemplo JPG, o MP4, en fin, formatos de vídeo, JPG, no, perdón, MPG, o bien podemos generar la animación como un conjunto de fotogramas diferentes, es decir, podemos generar las imágenes por separado. También podríamos hacerlo como opción de animación. La opción de ventana nos permite jugar con las ventanas que tenemos en el área de trabajo.
Y la ayuda pues, nos permite tener accesos directos tanto al manual como a los tutoriales, como a la página web de soporte, etc. Toda esta zona de aquí, todas estas pestañas, lo que me permite es cambiar el aspecto que tiene el área de trabajo. El área de trabajo está formado por ventanas, ¿no? Como vemos aquí, esto sería una ventana, aquí abajo tenemos otra ventana, aquí tendríamos otra. Y en función de lo que queramos hacer, pues resulta más cómodo utilizar una determinada composición de ventanas que otra. Esto es lo que se conocen como los workspace, los espacios de trabajo, que no son más, como digo, que composiciones de ventanas que hacen cómodo un determinado trabajo. Todo esto que tenemos aquí son diferentes composiciones que ofrece Blender por defecto, basado en el uso continuo de mucha gente, pues para trabajar con el proyecto en modo, digamos, el layout del proyecto que estamos desarrollando, pues la composición de ventanas que nos plantean pues estaría formada por estas 4 ventanas, ¿no? Una primera ventana que sería toda la vista del proyecto, esta ventana de aquí que tendríamos la visión temporal. Aquí lo que vemos son los fotogramas, los frames que forman parte de la animación que podamos estar haciendo. Esto que sería el conjunto de objetos que forman parte de nuestro proyecto, y esto que sería una ventana de propiedades del objeto seleccionado o bien del proyecto que estamos desarrollando. Tenemos modeling, que sería una composición diferente que está pensada para modelar un determinado objeto. Como veis, utiliza también la ventana de vista de la aplicación, pero le he añadido bastantes botones extra porque sería esa ventana en modo de edición. Este workspace está pensado pues, para modelar, es decir, para transformar el modelo que estamos viendo. Sculpting nos permite centrarnos en un objeto en concreto y aplicar algoritmos de escultura para extraer, por ejemplo, modificar la malla que estemos diseñando. El modo de UV Editing, esto es editado de texturas. La composición de ventanas en este caso que tenemos es, por un lado, la ventana de vista de nuestro proyecto, pero vemos también una ventana en la que vemos expandido lo que serían las caras del objeto que tenemos seleccionado. Aquí realmente lo que habría que seleccionar es una imagen y lo que estaríamos viendo es cómo, a partir de esta imagen de textura que importaríamos, cómo se trocea la imagen y qué trozo de la imagen global termina en cada cara. Bueno, eso lo iremos viendo. Tenemos también la opción de pintura de texturas. Aquí en este caso, en lugar de importar una imagen y seleccionarla para cada una de las caras o ver cómo se interpolan la textura, la imagen almacenada al objeto que queremos, en lugar de eso seríamos nosotros los que dibujaríamos la textura. Nos permite, como veis, pintar, ¿de acuerdo?, de diferentes formas, pintar las caras, ya sea pintarlas directamente sobre el objeto o bien pintarlas sobre la imagen de textura que después será proyectada sobre el objeto. Tenemos también la opción de sombreado, que lo que me permite es describir los materiales asociados. El material describe pues, el color, la transparencia, el brillo del objeto y, en definitiva, la manera en la que va a ser dibujado ese objeto en base también a las luces que se le apliquen y describiendo pues, el color del material del que está hecho el objeto. Se puede además aquí también utilizar texturas, mezclar diferentes texturas, etc. Tenemos también una opción de animación donde la descripción propuesta, la composición de ventanas que se nos muestra, volveríamos a tener nuestra vista del proyecto completo, pero estaríamos viendo
por un lado, un renderizado rápido que nos mostraría el aspecto de la animación que estamos describiendo. Aquí si jugamos a ir modificando el aspecto del proyecto a lo largo de los fotogramas, bueno, pues aquí veríamos cuál sería la imagen animada que iríamos generando, y aquí vemos también en qué fotograma podríamos seleccionar, en qué fotograma nos estamos moviendo, y también cómo se interpolan los datos de un fotograma a otro, mediante lo que ya veremos que son los keyframes, que son los fotogramas llave que nos permiten interpolar y generar de manera automática los movimientos de una zona a otra. La opción de renderizado nos mostraría la imagen, una especie de vista previa del renderizado que estamos realizando, y bueno, pues hay alguna otra composición más. Para terminar con el menú superior, vamos a dejarlo en la plantilla de visión del proyecto. Vemos que hay dos menús desplegables, que serían las escenas y las capas. Un proyecto puede trabajar sobre varias escenas, de manera que, bueno, en una animación vemos que podemos ir cambiando de la escena. Ahora queremos ver el plano del perrito, ahora queremos ver el plano de las montañas, etc. Eso serían escenas diferentes, y un proyecto completo, pues en principio estaría formado por diferentes escenas. Por defecto, simplemente lo que estamos viendo es lo que genera Blender al abrirse, el proyecto básico, estará formado por una única escena. Sin embargo, podemos crear nuevas escenas, o bien crearla desde cero, o bien copiar una escena que ya tenemos en una nueva escena para ir creando modificaciones sobre la nueva. Eso en cuanto a las escenas. Pues podríamos seleccionar la escena sobre la que queremos trabajar, si tenemos un proyecto que tiene diferentes escenas, y también las capas. Cada escena puede tener capas de visualización, y esas capas tener pues diferentes objetos en ella, de manera que uno puede, por ejemplo, activar la visión de determinados objetos de una capa mientras hace la animación. Es decir, uno podría comenzar, por ejemplo, con una escena donde tienes una serie de objetos, y a partir de determinado momento aparecen otros objetos en la escena. Esos otros objetos estarían en una capa distinta, y le indicamos que se muestre a partir de determinado momento. Podemos jugar dentro de la misma escena con tener diferentes capas de objetos. Bueno, pues ese sería un poco el contenido de ese menú principal. Vamos a ver ahora cómo serían la zona de trabajo, cómo trabajar con las diferentes ventanas. En primer lugar, antes de profundizar en cada una de las ventanas, podemos ver que esta composición de ventanas podemos realmente modificarla como queramos. Es decir, podemos ampliar o disminuir los tamaños de las ventanas. Simplemente situando el cursor en los laterales de las ventanas podemos modificar su tamaño y dedicar más espacio, por ejemplo, en este caso a las opciones de las propiedades, y menos a la vista, o al contrario. También podemos distribuir de manera diferente, de forma vertical y horizontal, la composición de ventanas. Podemos también crear nuevas ventanas. Para crear nuevas ventanas hay que situar el cursor en las esquinas de las ventanas. Pulsando aquí, al mover hacia arriba, lo que estoy haciendo es duplicar esta ventana. Es decir, yo he situado el cursor en la esquina de esta ventana, y al moverlo para arriba, lo que he hecho es duplicar esta ventana. Ahora realmente tenemos la misma ventana, dos veces. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, esta es la manera de crear nuevas ventanas, porque en la esquina superior izquierda lo que tenemos en este menú desplegable es la selección del tipo de ventana que queremos ver. O sea, estamos viendo la ventana de la vista 3D, que nos plantea el proyecto completo, una vista del proyecto, pero podemos decir todo esto que tenemos aquí son todas las ventanas de edición que contiene Blender.
Tenemos la vista 3D, el editor de imágenes, el editor de texturas, el editor de vídeo, la plantilla de tiempos, etc., ¿no? Podríamos darle, por ejemplo, editor de curvas. Bien. De esta forma podemos crear una nueva ventana. Podríamos también eliminar ventanas. De nuevo hay que hacerlo con el punto en la esquina y ahora lo que haríamos sería intentar volcar. Como veis, aparece aquí una flecha. Al hacer esto, lo que estamos indicando es que queremos que la ventana de arriba elimine y ocupe el lugar de la de abajo. ¿De acuerdo? Esto lo podemos hacer tantas veces como queramos. Es decir, podemos hacer esto, crear una ventana, ahora creamos otra ventana, ahora creamos otra ventana. Y de nuevo podemos querer, pues, por ejemplo, en este caso, pulsando en esta esquina y yendo hacia arriba, la ventana de aquí abajo va a ocupar, se va a expandir y va a eliminar la ventana de arriba. Podemos también de nuevo hacer eso hacia este lado, de manera que la ventana de la izquierda va a machacar a la de la derecha. Podemos hacer lo mismo para recuperar la orientación inicial, haciendo que la ventana de la izquierda ocupe todo el espacio de la derecha y que se cierre la ventana de la derecha. De esta forma lo que estamos haciendo es que todo el área de trabajo está siempre ocupado por ventanas. No tenemos zonas libres. Tampoco veréis que hay formas de minimizar las ventanas y de tener un espacio vacío sin ventanas, sino que todo está siempre ocupado por las ventanas que tengamos abiertas, pero podemos nosotros decidir la composición de ventanas que queremos. Como he dicho antes, el tipo de ventana se selecciona en el menú que tenemos en todas las ventanas, en el icono que tenemos en la parte superior izquierda de la ventana. Podríamos cambiar el tipo de ventana y que en lugar del listado, por ejemplo, fuera un explorador de archivos. Abriríamos entonces la ventana de seleccionar archivos. Vamos a dejarlo como estaba, donde tenemos el listado de objetos que forman parte de nuestro proyecto. Bueno, estas son un poco propiedades genéricas del aspecto de Blender. Vamos a continuación a mostrar un poco ya cómo trabajar, al menos con esta ventana, que no deja de ser la ventana principal, que sería la ventana de la vista 3D. Cuando abrimos Blender, lo que se nos ofrece es un proyecto inicial que está formado por tres componentes, que sería un cubo, que es este que tenemos aquí, una cámara y una luz. Bien, para seleccionar un determinado componente de nuestro proyecto, pues simplemente le daríamos en la opción de seleccionar, pues con el botón de la izquierda. Bien, dentro de esta ventana, como veis, la ventana en sí también tiene muchísimas opciones. Toda esta ventana de visión 3D, tenemos aquí un montón de botones, tenemos aquí otros botones, aquí más botones, opciones, aquí arriba más opciones, aquí más botones, todo en esta zona más botones. Es decir, es una ventana de visualización bastante compleja en cuanto a la cantidad de botones que nos ofrece. Bien, para trabajar con la visión 3D debemos movernos. O sea, una de las cuestiones habituales es cambiar el punto de vista de nuestro proyecto. Es decir, yo puedo querer ver el proyecto no desde la posición en la que nos estamos viendo ahora mismo, sino en una posición diferente. Bien, para trabajar con el punto de vista, para mover el punto de vista, estarían toda esta zona de aquí. Podemos pulsar en este botón y lo que tendríamos es que nos alejaríamos o nos acercaríamos en la vista. Si pulsamos con el botón de la izquierda y nos movemos, pues estaríamos avanzando al observador y acercándonos al objeto, en este caso, que tenemos centrado. Podríamos hacer también de forma contraria, pulsando y moviéndonos hacia este lado, nos estaríamos alejando. Este efecto lo podemos hacer también con la rueda del ratón. Si le damos hacia arriba nos acercamos
y si lo damos hacia abajo nos alejamos. De hecho, es bastante más cómodo hacerlo con la rueda del ratón que no tener que desplazar el ratón hasta este botón y moverlo. Podemos querer también mover la posición del observador. Para mover la posición del observador pulsaríamos sobre este botón, sobre la mano, y moveríamos el ratón. Estoy moviendo el ratón, si lo muevo hacia la derecha, estaría desplazando todo lo que sería el proyecto hacia la derecha, sería como desplazar hacia la izquierda al observador. Si muevo hacia este lado, hacia la izquierda, pues estaría desplazando hacia la izquierda todo el proyecto. Se puede también rotar. Para rotar es necesario pulsar en el botón medio del ratón y a partir de ahí mover el ratón. Es decir, una vez que tengo pulsado, yo ahora puedo hacer giros de esta forma. Esto es algo que puedo hacer, que estoy haciendo en este momento, manteniendo pulsado el botón medio del ratón. Hay otra opción que es pulsar este botón, que es situarnos desde el punto de vista de la cámara, es decir, situar al observador donde está la cámara. Esto nos indica también, en el recorte que vemos, es realmente la imagen que ve la cámara. Si le diéramos a renderizar, es decir, a generar la imagen que se nos genera sería la que está incluida dentro de este rectángulo. Para volver atrás, para volver a la posición que teníamos del observador, volveríamos a pulsar sobre la cámara y volvemos a la situación original. Tenemos también este botón de aquí que nos permite modificar el modo de verlo. Nosotros estamos en una visión perspectiva donde las cosas que son más grandes, o sea, más cercanas, las vemos más grandes y las cosas que están más lejos las vemos más pequeñas. Un cuadradito de la base aquí tiene este tamaño y sin embargo aquí tiene un tamaño mucho más pequeño. Estamos viendo la imagen en perspectiva, que es una forma pues, bastante agradable de ver la escena. Si pulsamos aquí vamos a cambiar entre la visión en perspectiva y la visión ortogonal. Esto correspondería a hacer una proyección ortográfica donde da igual la distancia, el tamaño sería el mismo. Es decir, si vemos de nuevo un cuadradito por aquí, tendría en este caso ya el mismo tamaño un cuadradito por aquí. La vista ortogonal puede ser útil a la hora de modelar en algunas circunstancias, pero luego a la hora de visualizar el proyecto, la escena que estamos viendo, es bastante más cómodo dejarlo en la vista en perspectiva. Dentro de toda esta parte tenemos también la opción de jugar con los ejes. Aquí vemos dibujados los ejes globales, el sistema de referencia global, que estarían formados por los ejes centrados aquí. Si pulsamos sobre la Z mayúscula, la Z en este caso es el eje vertical, y lo que haríamos sería situar al observador sobre este eje vertical. Si lo pulsamos, vemos que acabamos de situar el observador arriba del todo. Estamos viendo el cubo desde arriba. Aquí es la posición que ocupa la cámara y aquí es donde tenemos situada la luz. Podemos cambiarlo de nuevo y, por ejemplo, ver desde el eje Y. Si vemos si pulsamos el eje Y, es como situar el observador en este punto. Es verlo desde aquí hacia allá. Vamos a pulsarlo de nuevo y estaríamos viendo el cubo, la luz y la cámara. También podemos hacer lo mismo. De nuevo, teníamos más o menos así. Podemos hacer lo mismo situándonos en el eje X. Situaríamos al observador en esta línea y veríamos esta cara de aquí del cubo. Podemos situarnos también en los ejes, pero en el lado contrario. Es decir, si pulsamos en este botón, en este verde, estaríamos situándonos en el eje Y, pero de este lado en lugar de este. Si lo hacemos así, vemos como ahora la cámara queda a este lado, la luz estaría en esta posición de arriba y podríamos volver a esta posición. Como hemos visto, el observador estaba situado más o menos en esta posición. Bien, esto nos permitiría jugar con las posiciones. Es la utilidad que tiene toda esta serie de botones. Estos botones de aquí arriba lo que me permiten es
cambiar el modo en el que estoy viendo, el modo de la vista 3D que estoy utilizando. El proyecto que estoy viendo ahora mismo, pues lo estoy viendo en esta versión de sombreado. Podemos cambiarla, en este caso sería el modo arista. Pulsando aquí veríamos los objetos en modo arista y esto me permite ver los objetos que hay, por ejemplo, detrás. Si tuviéramos un objeto detrás, al estar situado en la vista en modo arista, pues podríamos ver lo que tendríamos detrás. Sin embargo, en una visión sólida, pues los objetos que están por delante tapan a los objetos que están por detrás. Podemos volver a nuestra versión inicial, donde lo que tendríamos es un mínimo de sombreado, de visión opaca, digamos, de los objetos que estamos viendo. Podemos darle también a la opción de sombreado. Es decir, esto lo que me permite es ver también, incorporar información sobre el material. Es decir, información sobre el color base que tienen los diferentes objetos. Si yo hubiera dibujado, si tuviéramos varios objetos y tuviera un objeto blanco, uno azul y uno rojo, con esta opción vería blanco el objeto blanco, azul el objeto azul y rojo el objeto rojo. Sin embargo, si lo viéramos de esta forma, lo veríamos todos en escala de grises porque no estaríamos utilizando las propiedades de material del objeto a la hora de dibujarlo. Y por último tenemos la opción del procesado. Es decir, esto lo que nos mostraría, aunque en este caso no se ve muy bien porque no tenemos configurado aspectos más avanzados del proyecto, lo que veríamos sería una versión próxima al renderizado que podríamos obtener como procesado. Esto en general suele ser bastante lento, en este caso no, porque no tenemos texturas, ni materiales, ni nada, pero nos da una versión más realista. Esto corresponde a lo que os he mostrado antes con el coche. Al darle a esta opción, la que pulsé antes, le añadíamos todo lo que eran las texturas, los dibujos del coche. El coche, en lugar de verse gris, empezaba ya a verse pues con su pintura y sus logotipos. Es decir, estamos viendo la versión del coche en modo ya de renderizado, como de procesado de salida. Lo normal, ya digo, es dejarlo a la hora de trabajar en esta opción. Bien, los objetos podemos, en esta parte, podemos jugar un poco a trabajar ya sobre los objetos. Pulsando aquí estaríamos en el modo de selección, ¿vale? Podríamos seleccionar la luz, podríamos seleccionar el cubo, podríamos seleccionar la cámara, pero podemos también, voy a seleccionar el cubo, transformar el objeto. ¿Transformar en qué sentido? Bueno, aquí tenemos unas transformaciones básicas que realmente no cambia la forma del objeto, sino que o bien lo mueve, lo rota o lo escala. Si pulsamos en esta opción, podríamos mover el objeto. Vemos que al pulsar esta opción se nos ha generado sobre el objeto unos ejes de coordenadas, un sistema de coordenadas. Esto me permite mover el objeto. Puedo mover el objeto por los ejes de coordenadas pulsando sobre la flecha. Si yo pincho en la flecha, podré mover el objeto a lo largo de la línea que me marca la flecha. Yo puedo hacer así. Sin embargo, si yo muevo el ratón hacia otro lado, vemos que el objeto solamente se mueve por la flecha, por el eje que le hemos indicado. Vamos a retroceder. Podríamos pulsar también sobre el eje rojo, en ese caso me estaría moviendo sobre el eje X, ¿de acuerdo? O bien sobre el eje Z, que sería moverlo verticalmente. También podemos moverlo libremente, es decir, podríamos pulsar en esta posición y mover el objeto donde quisiéramos. Esto tiene un problema, te da mucha libertad, pero realmente movernos en 3 dimensiones en una pantalla donde realmente, obviamente, lo que podemos ver son 2 dimensiones, termina situando el objeto posiblemente a una altura que no es la que queremos, no realmente en la posición que queremos. Suele ser más sencillo moverse por los ejes. Si quisiéramos, por ejemplo, situarlo en esta posición
movido verticalmente, pues resulta más fácil moverlo primero hacia acá, después hacia acá y finalmente hacia arriba. Vamos a volver a la posición inicial. Bien, esto nos permitiría, pulsando este botón, mover el objeto seleccionado. Podemos también rotarlo y podemos escalarlo. Vamos a escalarlo primero. Al escalar lo que estamos haciendo es aumentar o disminuir su tamaño. ¿Vale? Podemos escalarlo como un todo, que sería pulsando sobre el círculo blanco, o podemos redimensionarlo solamente en un eje. Si pulsamos aquí, estaríamos ampliando solamente el eje Y. Aquí estaríamos escalando la coordenada X y aquí estaríamos escalando la coordenada Z. Y en cuanto a la rotación, si pulsamos aquí la rotación, esto me permite lo que antes eran los ejes, ahora se han transformado, o sea, lo que se nos muestra son curvas. Esto indica la rotación respecto a un determinado eje. Por ejemplo, para rotar respecto del eje X, es decir, si queremos hacer una rotación respecto de este eje, pulsaríamos en la curva roja y esto me permite girar sobre el eje X. Como veis es lo que está resaltado. Podemos girar también sobre el eje Y, pulsando el verde. O podemos girar sobre el eje Z, que es el eje azul. Podríamos girar así. Tenemos una opción más, que es girar desde el eje de visión, que sería el blanco. Esto me permite hacer un giro respecto del eje en el que yo veo el objeto. En este caso, el eje de rotación sería el eje situado entre la posición del observador y la del cuerpo. Vamos a dejarlo en la posición inicial. En ocasiones pues resulta un poco complicado hacer unas rotaciones que queremos. Si quisiéramos ahora rotar en esta dirección, es decir, en uno de los ejes propios del cubo, realmente no podríamos con esta opción. Es decir, podríamos o bien girar así, o bien girar así. Pero si quisiéramos girar el cubo respecto a un eje que fuera por aquí, no podríamos hacerlo con la opción que tenemos ahora mismo. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues modificando los ejes. Aquí tenemos una opción donde vemos el sistema de coordenadas. El predefinido en principio es el global, pero podríamos indicarle que queremos utilizar el eje de coordenadas local. Si queremos el eje de coordenadas local, acabamos de transformar las rotaciones en el sistema de coordenadas local propio del cuerpo. De manera que si quisiéramos, os he dicho antes, rotar de esta forma, pues estaríamos rotando respecto de este eje. Esto es algo que conseguimos modificando el sistema de coordenadas en este menú que tenemos en esta posición. Vamos a volver a nuestro cubo inicial. El cambiar el sistema de coordenadas es algo que podemos hacer también a la hora de moverlo. Ahora mismo ya tenemos el cubo en una situación diferente, podemos fijar los ejes en una posición distinta, de manera que, de nuevo se me ha ido al global, si al darle a mover le decimos que queremos utilizar el sistema de coordenadas propio, el sistema de coordenadas local, que sería el sistema de coordenadas propio del cubo, pues podríamos movernos ahora por los ejes propios del cubo. Bien. Tenemos también la opción de tener todas las transformaciones en una. Es decir, de esta forma aquí tenemos ya la opción de escalado, la opción de movimiento, la opción de giro, todas
en la misma pantalla. Bueno, normalmente suele ser más cómodo indicar el tipo de transformación que queremos hacerle al objeto seleccionado. Para jugar con los puntos de vista, también es interesante en muchas ocasiones movernos de esta forma. Estoy pulsando el botón central. Movernos de esta forma nos permite situarnos en una perspectiva que nos resulte interesante a la hora de hacer el renderizado. Situar la cámara en la posición que consiga verlo de esta forma no es sencillo. Y si yo quisiera rotar la cámara, ahora ¿dónde está mirando la cámara? No es fácil jugando a mover la cámara, igual que jugamos a mover los objetos, no es sencillo situar la cámara en el tipo de visión que nos interesa. Para esto es bastante más cómodo utilizar otra opción, que sería en la vista decir que quiero alinear la vista, alineando la cámara al punto de vista del observador. Si hago esto, vemos que se va a modificar la posición de la cámara, de manera que la cámara ha pasado a estar en esta posición cuando antes estaba en esta. Es decir, he colocado la cámara justo en el punto en el que estaba el observador y justo en la dirección en la que estaba mirando el observador. Aquí volvemos a situar la cámara en su estado original. Tendríamos esto. Para renderizar es bastante útil jugar con esta idea de modificar la posición de la cámara de una manera mucho más cómoda. Y ya digo, sería pulsando la opción vista, en alinear vista y alinear la cámara. También podemos alinear la cámara para situarse frontalmente al objeto seleccionado. Lo que ha hecho la cámara es moverse para que ahora el objeto esté centrado en la visión de la cámara. Si le damos atrás y vemos la cámara en este caso no estaba tan centrada, la hemos desplazado hacia adelante. Bueno, eso puede ser también una forma interesante de mover la cámara a una posición deseada. Para jugar con la escena, evidentemente Blender no solamente te ofrece la posibilidad de hacer cosas con un cubo, sino que podríamos incorporar más componentes a la escena. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, voy a desplazar el cubo, voy a situar aquí, voy a moverme un poco, y podríamos agregar nuevos componentes a la escena. Para eso tenemos la opción de agregar y esto nos abre todas estas opciones. Todos estos son componentes que se podrían agregar a nuestra escena. Si queremos agregar objetos, pues, serían mallas, mesh en inglés, y esto nos permite pues, incluir un nuevo cubo, o bien un plano o un círculo, o bien objetos de tipo una esfera. ¿Vale? Vamos a moverla hacia atrás, o podemos agregar un cilindro, podemos moverlo hacia acá, podemos agregar una icoesfera, no es exactamente un icosaedro, pero es una esfera basada en triángulos. O podemos agregar también, un toro. Vamos a moverlo hacia. Ponemos ahí el toro. Y hay una malla bastante curiosa, que lo veis como monkey, que es la carita de una mona. Vamos a acercarnos para que lo veáis mejor. Que es la mascota de Blender. El nombre de la mascota es Susan
y de esta forma podríamos incorporar un objeto que tiene una geometría más complicada. El Susan se utiliza habitualmente en Blender para hacer pruebas, es decir, para incorporar a nuestros proyectos un objeto algo más complejo que no los objetos de tipo geométrico que hemos visto, donde bueno, pues podemos ver cómo funcionan los diferentes algoritmos que tenemos a nuestra disposición de modelado, de iluminación, etcétera, de renderizado. Podemos utilizar este objeto como referencia para aprender los efectos que tienen los distintos algoritmos. Por supuesto, podríamos incorporar cualquier otro modelo, ya sea importándolo en un formato diferente de Blender o bien incorporándolo a partir de un proyecto, un fichero .blend, es decir, un fichero ya desarrollado en Blender, pero es bastante habitual, en todos los cursos veréis utilizar mucho la carita de Susan para mostrar el comportamiento de los diferentes algoritmos y las diferentes características incorporadas en Blender. Por supuesto, podemos rotarla, ¿vale? Podemos escalarla para que veáis el objeto que hemos introducido. Bien. Bueno, Susan, la monita, es algo parecido, o la idea que hay detrás es algo similar a utilizar, por ejemplo, la tetera de Utah, que es otro modelo en 3D bastante habitual, que solemos encontrar en casi todas las evaluaciones de algoritmos y de aspectos de los gráficos por ordenador, o también el conejito de Stanford, es otro de los modelos bastante típicos de figura no geométrica sobre la que hacer ensayos.